Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva jornada de la NBA, una jornada donde, bueno, pues apenas hemos tenido partidos, solo hemos tenido un encuentro entre Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks después de esa jornada de Martin Luther King, donde vimos, por ejemplo, la paliza de los Celtics a los Lakers, que se fueron a 139 puntos, una barbaridad en el TD Garden, y otros muchos partidos, pero hoy vamos a hablar de ese partido, de ese Clippers Dallas Mavericks, y además vamos a tratar el tema de Derrick Rose. Como bien sabéis, Derrick Rose está metido, bueno, pues en ciertos rumores que le unen con los Sixers y con los propios Lakers en un posible trade antes del deadline en febrero, así que vamos a hablar de ello porque realmente lo veo positivo, pero también creo que es una operación bastante arriesgada tanto para Sixers como para Lakers y obviamente también para Derrick Rose, así que vamos con lo dicho, vamos con el partido de hoy entre Los Ángeles Clippers y los Dallas Mavericks, porque el equipo californiano ha ganado 110-107 al conjunto de Luka Doncic. Kawhi Leonard, el mejor del partido, 36 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, seguido de Luka Doncic, 36 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. Y obviamente en cuanto a este partido, sobre todo, aparte del duelo Clippers-Dallas Mavericks, que es uno de los mejores que podemos ver a día de hoy en la conferencia oeste y yo creo que en toda la NBA, era el duelo de Kawhi Leonard versus Luka Doncic. Hay que destacar que, bueno, Los Ángeles Clippers venían rinqueantes, sí que es verdad que venían con 3 victorias seguidas, pero la falta de Paul George, que hoy se ha vuelto a perder otro partido, baja por lesión, molestias, etcétera, pues al final es una baja que están achacando mucho Los Ángeles Clippers, sobre todo lo notan en defensa. El conjunto californiano llegaba de enlazar 3 triunfos consecutivos por primera vez desde comienzos de diciembre y hoy era una oportunidad para seguir alargando esa racha y sobre todo para ir cogiendo poco a poco confianza, y obviamente es lo que han hecho. Kawhi Leonard se puso, bueno, pues el traje de faena, el traje de MVP y lideró a los suyos en esa victoria 107-110. Paul George, con este partido que se ha perdido, ya son 6 consecutivos y esto para mí es importante porque, como ya sabéis, lo he dicho hasta la saciedad, en el esquema de Doc Rivers, Paul George es muy importante y sobre todo en el aspecto defensivo. No es lo mismo unos Clippers jugando con Kawhi Leonard solo que con Paul George, porque al final Paul George y Kawhi Leonard son 2 de los mejores defensores de la liga y si consiguen enlazar, bueno, pues tendrán un entramado defensivo que es muy difícil de penetrar. Además, con respecto a la falta, a la ausencia de Paul George, quiero destacar que Kawhi Leonard, desde que no cuenta con Paul George, con PG-13, está promediando 36 puntos en 33,8 minutos por encuentro, cosa que me parece bastante llamativa y que demuestra que está liderando al equipo como en su momento el año pasado lideraba a los Toronto Raptors. Hemos estado viendo vídeos y analizando los errores que cometemos. Todos están poniendo todo su esfuerzo físico y mental para competir, hacer buenas jugadas y simplemente ser un mejor equipo de baloncesto. Y sí que es verdad que precisamente en esto es donde más creo que tienen que trabajar los Clippers, es decir, al final es un equipo que a lo largo de la temporada lo hemos visto. Sí que es verdad que han destacado actuaciones individuales como Kawhi Leonard o como las de Paul George, pero en algunos momentos han estado desprotegidos, no han estado acompañados como sí que lo podemos ver en numerosos partidos, por ejemplo de Dallas Mavericks. Siempre he dicho que sí, Luka Doncic y Porzingis, por ejemplo, han destacado, sobre todo Doncic, en cuanto a actuaciones individuales, pero luego por detrás, en sus espaldas, está acompañado de Tim Hardaway Jr., por ejemplo, de Seth Curry mismamente, etcétera, etcétera. Y yo en Los Ángeles Clippers sí que veo que muchas veces está Kawhi y si no sale, por ejemplo, en su ayuda Lou Williams, no hay ninguno más que aporte. Y es lo que necesitan los Clippers, que jugadores como, por ejemplo, Montrezl Harrell sea más regular, Landry Shamet aporte mucho más, Patrick Beverley mucha garra pero aporte más en el aspecto ofensivo, es lo que necesitan, que Kawhi Leonard, ahora que está solo, y luego cuando esté Paul George también, esa pareja esté acompañada, es vital. Y es que hoy, por ejemplo, en referencia a este tema, bueno, pues Landry Shamet ha sido uno de los que han acompañado para aportar en la victoria de Los Ángeles Clippers, porque el escolta de segundo año llegó a anotar 18 puntos a base de 5 triples. Luego, por otra parte, también, bueno, pues hay que destacar la labor de Luka Doncic por el bando de Dallas Mavericks, porque la estrella del equipo tejano logró firmar 24 de sus 36 puntos en la segunda parte. Además cogió 10 rebotes y repartió 9 asistencias. Y antes de terminar con la review de este partido, sobre todo quiero destacar 2 noticias. Las 2 tienen que ver con Dallas Mavericks, una buena y una mala. La buena noticia, recuperaban a Kristaps Porzingis, recuperaban a su segundo mejor jugador del equipo, y es que el letón volvía, ha terminado con 10 puntos y 9 rebotes y obviamente es bastante importante recuperar
recuperar a un jugador como él, que tiene tanta influencia en el juego y que puede ayudar muchísimo a las labores ofensivas y defensivas junto con Luka Doncic. Si hubiese jugado un poco mejor, hubiésemos ganado el partido. Esta derrota recae sobre mí, así es como me siento. Sé que es el primer partido, pero tengo grandes expectativas sobre mí y estoy decepcionado por no haber podido lanzar mejor a canasta. Y es que al final el jugador de los Mavs terminó con 4 aciertos de 17 intentos. Y yo la verdad tampoco le doy toda la responsabilidad a Porzingis, él se autoculpa, se echa, bueno, pues toda la responsabilidad de la derrota de Dallas, pero yo sí que entiendo que un jugador, sea Porzingis o sea quien sea, que se lesione, está durante un periodo de tiempo determinado fuera de las canchas de baloncesto y luego volver una vez ya recuperado con la máxima exigencia y el máximo rendimiento a un partido regular de la NBA, pues sí que es verdad que se puede permitir, por ejemplo, esa estadística de tiro de 4 de 17, por ejemplo. Yo sí que lo entiendo porque realmente al final terminas achacando ese periodo de descanso, aunque estés entrenando, estés en rehabilitación, te estés recuperando para volver lo antes posible, sí que es verdad que se nota el volver a jugar un partido con, como digo, la máxima exigencia, y más si son Los Ángeles Clippers los que tienes delante. Y por otra parte, como digo, si recuperaban a Kristaps Porzingis, por otro han perdido a un jugador relevante, han perdido a Dwight Powell, porque el jugador de Dallas Mavericks finalmente se lesionó cuando conducía el balón y su pierna derecha cedió. El equipo se temía que podía ser una lesión relacionada con el tendón de Aquiles y posteriormente Sam Sadenia de The Athletic comentaría que todo apuntaba a un desgarro en esa misma zona. Los tipos como él definen la cultura que creemos aquí. Todo se vuelve más difícil si termina siendo lo que tememos que pueda ser. Así que veremos a ver si se llega a confirmar al 100% que es un desgarro en esa zona, y como sea en el tendón de Aquiles, obviamente no hace falta que os confirme que prácticamente la temporada de Dwight Powell está terminada. Bien, y dicho esto, habiendo repasado ese partido de la jornada, vamos con el tema, uno de los temas de los que más se está hablando, ese rumor que se está propagando por toda la NBA y que asegura que los Lakers y los 76ers están interesados en Derrick Rose, uno de los jugadores y nombres de la temporada regular de este mismo año en la NBA. Como ya sabéis, Derrick Rose está cuajando un temporadón, está promediando números que no los alcanzaba desde su temporada MVP con los Chicago Bulls en el año 2011, y es que según Chris Haynes, periodista de Yahoo Sports, Los Ángeles Lakers, Philadelphia 76ers y algún que otro equipo más han mostrado interés en hacer un intercambio por el base de 31 años. También se ha estado especulando, por ejemplo, que Los Ángeles Clippers es una de esas franquicias, además de Lakers y de Sixers, que han mostrado un cierto interés para conseguir a Derrick Rose, pero sí que se conoce que ese interés ha sido menor o en menor grado que, por ejemplo, el que han mostrado Los Ángeles Lakers y los Sixers, que como digo son los dos equipos, las dos franquicias más interesadas en hacerse con el jugador. Y para que os hagáis una idea del rendimiento que está teniendo ahora mismo el jugador, Derrick Rose ha jugado 38 partidos en esta temporada regular y está promediando 18,4 puntos por partido, 2,4 rebotes en total en ataque y en defensa y 5,8 asistencias, con un porcentaje en tiros de campo del 49,8% y en triples un 31,3. Dicho esto, obviamente si vemos el nombre de Derrick Rose ligado a los Lakers o a los Sixers, dos equipos que en principio tienen muchas posibilidades y son contenders principales para conseguir el anillo este mismo año, ver a Derrick Rose en uno de estos dos equipos en vez de los Detroit Pistons, muchos nos llena de ilusión, sobre todo por el propio jugador que ha pasado por tantas épocas malas desde esa fatídica lesión con los Chicago Bulls en el año 2012, pero creo que es una opción bastante arriesgada. Creo que puede ser positiva porque al final los Sixers y los Lakers necesitan un jugador como Derrick Rose, necesitan un base tan versátil como él que te ofrece tantas cosas, y sobre todo los Sixers. Ya sabéis que al final es un conjunto que yo siempre he dicho que tienen un gran lastre con, por ejemplo, Ben Simmons en esa posición. Y en el caso de los Lakers, más de lo mismo, ¿no? También los Lakers necesitan un base como Derrick Rose, un base que te ofrece tantas cosas, y ahora sobre todo cuando realmente con la ausencia de Lonzo Ball en ese traspaso por Anthony Davis, simplemente tienes a Kentavious Caldwell-Pope, que no es un base puro, pero te puede funcionar ahí. De hecho, en algún partido ha jugado en esa posición. Avery Bradley, pero no es tampoco un base
puro ni idóneo para el juego de Los Ángeles Lakers. Y luego tienes a Rajon Rondo. Creo que el nivel de Rondo para muchos no es el idóneo, no nos está convenciendo, y Derrick Rose entraría increíblemente bien en el esquema de Frank Vogel, y sobre todo porque tanto en el esquema de los Sixers como en el esquema, por ejemplo, de Los Ángeles Lakers veo ciertas similitudes. Al final son dos equipos que tienen un muy buen juego interior, y si lo comparamos a esos Bulls donde, por ejemplo, Rose destacó tanto, hay que destacar que tenían un muy buen juego interior, sobre todo con Carlos Boozer en el ala pivot y en el pivot con Joakim Noah, sin olvidar obviamente en la posición de alero a Lou Holden. Entonces creo que realmente tienen ciertas similitudes estos dos equipos con esos Chicago Bulls donde brilló tanto, por ejemplo, Derrick Rose. Pero creo que es una opción bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque Derrick Rose al final es un jugador que desde la lesión con los Bulls ha pasado por numerosos equipos, como por ejemplo los New York Knicks, los propios Cleveland Cavaliers donde jugó con LeBron James, ha pasado también por Minnesota Timberwolves, etcétera, etcétera. Y al final ha sido un jugador que realmente ha tenido que recuperar la confianza. Y creo que en Detroit Pistons, por fin, el nivel que está demostrando también se debe a esa confianza, a que no tiene ningún tipo de presión. Él sale desde el banquillo y realmente juega. Al final Detroit es un equipo que está a la deriva y que no se juega nada. Y por esto mismo creo que realmente es una opción arriesgada. El volver a meter presión a un jugador como este, como Derrick Rose, que sí ha sido MVP, ha sido jugador franquicia, obviamente está preparado para asumir cualquier tipo de presión. Si no le salen bien las cosas, hay un cambio de aires, el jugador está muy cómodo en Detroit. Y si hay un cambio de aires y a la primera de cambio en Filadelfia, por ejemplo, o en los Lakers, no se le dan bien las cosas, tiene el riesgo de otra vez verse reducida esa confianza y, fruto de esa reducción de confianza, reducir su nivel de juego, la aportación que hace. Le beneficia mucho, al igual que Carmelo, jugar en un equipo que realmente no tiene presión como tal, como por ejemplo podría tener si juega en los Sixers o si juega en los Lakers. Hay que destacar que los Sixers ahora mismo es un equipo que tiene la obligación de pelear por el anillo. Han perdido ahora mismo a Joel Embiid, pero Joel Embiid volverá y es uno de los máximos contenders. Han hecho muchísimos movimientos en el mercado. El año pasado consiguieron, por ejemplo, a Jimmy Butler. Tienen a Joel Embiid, tienen a Ben Simmons, perdieron a Gigi Redick, pero consiguieron a Al Horford para mantener el nivel de competitividad del equipo, etcétera, etcétera. Entonces tienen presión obviamente para ganar el anillo, y no sé si Derrick Rose va a ser el jugador idóneo para ambos equipos, porque a la mínima, por ejemplo, que haga un mal partido y los conjuntos tanto de los Lakers como de los Sixers, que son los dos que más se está hablando sobre el futuro de Derrick Rose, pierden. Si Derrick Rose no hace buenos partidos, posiblemente a lo mejor la prensa puede tirar basura, puede criticar el nivel de Rose y, bueno, pues responsabilizarle de esas derrotas, y eso puede ser contraproducente para el jugador. Entonces creo que es arriesgado. Ahora mismo también se ha asegurado que Derrick Rose no le gustaría salir, que él quiere quedarse, no le gustaría ser traspasado, pero ya sabéis cómo funciona esto. En los traspasos el que elige es la franquicia, es el equipo, y si Detroit ve que es positivo un posible traspaso con los Lakers o con los Sixers para conseguir piezas nuevas, pues cambiarían obviamente a Derrick Rose, eso no os quepe ninguna duda. Además, aquí, breve paréntesis, ya sabéis que Detroit Pistons tiene intención de ejercer un posible traspaso. Se está hablando de Reggie Jackson, se está hablando por ejemplo de Andre Drummond, que es su principal estrella. Entonces yo creo que tampoco les costaría mucho desprenderse de Derrick Rose, pese a cómo está jugando. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, y aquí os dejo una encuesta donde os pregunto: si fueseis Lakers o los 76ers, ¿vosotros apostaríais por Derrick Rose y haríais ese traspaso, o preferiríais, bueno, pues mirar otras opciones en el mercado? ¿Qué haríais? Así que ahora sí, os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.